Soy el doctor Javier Torres Goitia, médico pediatra neumólogo de Pediatras La Mar. Hoy día vamos a conversar sobre la adolescencia, una etapa tremendamente importante en la vida de las personas. La adolescencia es un periodo de la vida en el cual se produce una transición entre el niño y el adulto. ¿Por qué se llama adolescencia? Podemos decir, como su nombre clarito lo dice, porque es un periodo en el cual se adolece de una ubicación. No hay un encasillamiento para las personas de esta edad. Las personas están cambiando de ser absolutamente dependientes de sus papás, de ser absolutamente obedientes, entre comillas, a sus papás por una serie de factores que no son solamente ambientales, que no son solamente producto de esta cosa genérica que se llama edad, sino tienen cambios hormonales, tienen cambios físicos, y entonces el adolescente es un ser humano que está en transformaciones profundas. El adolescente, no nos olvidemos, que va a pasar de ser niño a ser un ciudadano completo. Es decir, el adolescente está pasando por un periodo en el cual tiene que aprender y tiene que entender y tiene que comprender el concepto de derechos y de obligaciones. Este aprendizaje de derechos y obligaciones hace que sea un periodo muy vulnerable porque los cambios son muy radicales. Empieza a haber una comparación del sí con el resto y esto les genera muchísima ansiedad. Empieza a haber una necesidad de emulación de los superhéroes, de las superpersonalidades, de las imágenes de la televisión, de las imágenes del Facebook, etcétera, etcétera, y entonces el adolescente entra en una vorágine de pensamientos que son complicados y que necesitan un acompañamiento. Yo creo que el periodo de la adolescencia para los padres es tanto o más importante como el periodo del niño de 0 a 1 año de edad. Las enfermedades de los adolescentes son enfermedades más próximas a las enfermedades de las edades adultas. Los adolescentes se enferman poco, no tienen grandes problemas. ¿Cuáles serían las patologías más frecuentes? En primer lugar, creo yo que la patología de lejos más frecuente en el adolescente es el acné. El acné, que es este problema de la piel, que empiezan a tener una serie de granos en la cara, que se infectan y que dejan a veces algunas cicatrices y que les afectan emocionalmente muchísimo a los adolescentes. Una cosa que pasa con las mujercitas adolescentes, que no es enfermedad, es que empiezan ya a tener su periodo menstrual y ese periodo menstrual en muchos casos les produce malestares, les produce dolores de estómago, les produce a veces náuseas, les produce migrañas, jaquecas. Entonces, esta es otra manifestación que la vemos con alguna frecuencia en el periodo de la adolescencia. También en el periodo de la adolescencia tienen las mujercitas con mayor frecuencia que los hombres infecciones urinarias. Infecciones urinarias que tienen muchas causas, pero una de las más importantes que podemos manejar nosotros en la casa es el aseo de la zona genital. La parte genital de las mujercitas en el periodo de la adolescencia va cambiando y va cambiando la mucosa que recubre los genitales internos y esa mucosa produce una secreción. El pH de esa secreción, debido a las hormonas y debido a los cambios de la edad, se hace más proclive a recibir hongos o a recibir pequeñas bacterias que producen pequeñas infecciones. Entonces, la presencia de flujo vaginal en las adolescentes es muy común y es muy frecuente y es muy molesto. Entonces, eso sí lo tenemos que manejar adecuadamente con una buena limpieza, con un buen aseo diario o 2 veces al día de la zona genital en las mujercitas. Lamentablemente, cada vez se produce en los adolescentes la actividad sexual en forma más temprana. Y junto con la actividad sexual en forma más temprana, hay las enfermedades de transmisión sexual más tempranas.
enfermedades de transmisión sexual que son desde pequeños contagios de secreciones y una serie de cosas hasta las enfermedades graves y complicadas como el VIH-Sida, como la gonorrea, como la sífilis, etc. Estas enfermedades, esta actividad en los adolescentes, como todo lo que pasa en los adolescentes, requiere muchísima atención, pero muchísima atención antes de que ocurran, y eso se llama educación. Pero una educación que no es una educación impositiva, no es una educación porque yo la digo o porque el profesor la dice, sino es una educación compartida, es una educación dialogada, porque los adolescentes tienen necesidades que no están expresadas en su conducta. Y lo que tenemos que hacer, los que trabajamos con adolescentes, es entender qué le está pasando al adolescente. Porque el adolescente tiene una cantidad de procesos en su cabeza que es muy importante entenderlos, comprenderlos y apoyarlos. Y de esta comprensión, las prevenciones de las enfermedades, no solamente las sexuales, las enfermedades como por ejemplo la drogadicción y otro tipo de cosas, las vamos a poder adecuar y vamos a poder llegar al fondo del origen del problema. La relación que tiene que tener el médico con el paciente en la etapa de la adolescencia cambia radicalmente. Hasta la niñez era el padre o la madre o la abuelita o alguna persona de la familia que nos llevaba al niño y eran ellos quienes nos explicaban lo que tenían. Con el adolescente la situación es diferente. Con el adolescente la relación es una relación de confidencialidad entre médico y paciente, porque los adolescentes, lo que queremos hacer como médicos que tratamos adolescentes es que el adolescente encuentre en el médico una especie de, entre comillas, confesor, una especie de una persona que sin ser su amiga, que sin ser su relacionada directamente, es una persona a la cual le puede confiar algunos de sus problemas. Entonces, en primer lugar, la confidencialidad es muy importante y en segundo lugar, la anamnesis, que quiere decir el preguntarle al adolescente qué cosas está construyendo en su cabeza. Y a través de preguntas indirectas, a través de un relacionamiento, de consulta larga, conversada, de mucha conversación, podemos lograr entender lo que tiene el adolescente. Yo creo que es muy importante que los médicos tratemos en forma especial a los adolescentes y no como un paciente más. Soy Javier Torres Goitia, médico pediatra, neumólogo de Pediatras La Mar. Hemos conversado hoy día sobre una etapa muy importante de la vida, que es la adolescencia, y hay mucho que se puede hablar sobre la adolescencia, pero me gustaría dejar claro que es un periodo especial de la vida que necesita muchísima comprensión, que necesita muchísimo oído y que necesita mucha orientación, no solamente al adolescente, sino a los padres. Les agradezco mucho por habernos acompañado hoy día y los espero en el siguiente programa de Creciendo Sano.